Bien, hermanos, nuevamente meditando sobre las Escrituras, recordando que la última vez que tuvimos la oportunidad de meditar en el Evangelio de Juan, hablamos sobre aquella fe aparente o fe falsa. Y si pudiéramos tomar el contexto desde el capítulo 2, versículo 23, le ruego que esté allí. Dice la Biblia: estando en Jerusalén, Señor Jesús, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, hermanos, estamos en un contexto donde el Señor está en la Pascua y mucha gente aparentemente cree en Él y lo sigue, pero el Señor mismo no le daba crédito a esa profesión de fe. Y habíamos analizado por qué, hermanos, porque esta es una fe que no viene de Dios, es una fe natural, porque vino por ver las señales. Y dice la Biblia que esto lo hacía el Señor, Él no le daba crédito a este tipo de fe, porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Nadie podía engañar los ojos del Señor Jesucristo. Y creo que el relato sigue. Él sabía lo que había en el hombre, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Así que esto tiene una ligadura con lo que venimos viendo, pues aquí se nos va a ejemplificar de forma clara ese tipo de persona que aparentemente se confiesa como seguidor de Cristo, pero no lo es. Y nos habla de Nicodemo. Nicodemo, un principal o un gobernante entre los judíos, un miembro del Sanedrín. El Sanedrín es el poderoso concilio gobernante del primer siglo. Y debemos recordar, hermanos, que no todo el mundo llegaba a ser fariseo y no todo el mundo llegaba a ser un principal entre los fariseos, ni todo el mundo llegaba a ser miembro de un Sanedrín. El Sanedrín, hermano, eran 70 personas solamente de todo un pueblo. Y aquí estaba Nicodemo, hermanos, era de la secta farisea. Y les recuerdo, hermanos, que ellos son muy famosos, no todos creo yo, pero eran famosos por ser hiperlegalistas, es decir, tomaron del judaísmo solo aquella parte que mostraba en su exterior la piedad. Y el Señor los critica por eso mismo, porque externamente se guardaban como gente piadosa, pero en su corazón ellos podían ser acusados de ser impíos, de tener impiedad, de tal forma que, por ejemplo, hacían largas oraciones, pero en su corazón eran ladrones y le robaban las casas a las viudas, pero oraban en voz alta. Entonces, por eso el Señor les critica. De hecho, hermanos, a los fariseos se les debe, en parte, que a la ley del Señor ellos mismos le hayan añadido más de 600 leyes de cómo guardar la ley del Señor. ¿Y qué ocurre, hermanos? Que pasa lo que siempre ocurre cuando le ponemos al lado de la autoridad de Dios, su palabra, una ley humana, pues que ésta con el tiempo la absorbió, y para ellos era más importante cumplir la tradición de los ancianos o de ellos mismos que aún la misma Biblia. Y el Señor les dice: ustedes han anulado las Escrituras por prestar atención a su tradición. Ellos estaban tan enamorados de su religión que cuando Cristo vino ofreciendo gracia y salvación al peor de los pecadores, en lugar de ver como un gesto generoso de parte de Cristo, fue rechazado por los judíos, por ellos mismos, los fariseos.
tanto que el Señor una vez les dijo: los pecadores, las rameras y los publicanos están delante de ustedes en el reino de Dios. Totalmente lo que ellos pensaban, ¿no cree? Ellos a sus ojos merecían estar de primeros en la fila. El Señor les dijo: ellos son los que van primero, ustedes no. Bien, hermanos, es un hombre así, y no sabemos por qué, hermanos, vino el Señor de noche. Es muy probable que por guardar su reputación, porque entre los mismos fariseos había un juramento que todo aquel que siguiera al Señor debía ser expulsado, y no solo a los fariseos, al judío común y corriente. Usted lo puede comprobar en Juan 9:22. Pero este hombre pasó la barrera de sus colegas, sea por lo que sea. Vino el Señor y se entrevistó con él. Y esa noche, ese gran judío, un fariseo inquieto, creo que nunca se le ocurrió por la mente lo que habría de escuchar de labios del Señor Jesucristo. Este hombre, hermanos, acostumbrado a elaborar, discutir, enseñar, argumentar, entrenado a verse a sí mismo como una persona piadosa, paso a paso ve cómo el Señor le hunde cada vez que habla. Tengo la oportunidad de tener en mi Biblia las letras que el Señor Jesucristo dice en rojo. Y empezamos con un versículo grande de Nicodemo y una respuesta pequeña del Señor. Lo veo ahí fácil por el rojo. Después Nicodemo baja en su intervención, y la del Señor Jesucristo es más grande. La tercera intervención de Nicodemo es muy pequeña, y el Señor media hora habló. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cada vez que el Señor hablaba más, este hombre podía hablar menos, y se iba hundiendo cada vez más en lo que el Señor le decía. Pero ¿qué fue y en qué redundó, hermanos, la conversación? Que el Señor le dijo que no importa quién era, independientemente del tipo de persona buena que era, de su moralidad o de su religión, le dice unas palabras que a usted y a mí nos retumban hoy mismo. Os es necesario nacer de nuevo. Y este es nuestro tema hoy, hermanos: la regeneración o nacer de nuevo. Hermanos, nacer de nuevo hoy es usado de distintas maneras, y todas ellas alejadas de la Escritura. Antes, nacer de nuevo era una palabra exclusiva, religiosa, pero hoy no necesariamente. Y lamentablemente la manera como hoy se usa esa expresión, nacer de nuevo, ha venido a desdibujar de la mente de la mayoría de personas, y me atrevería a decir, hermano, que de muchos cristianos, el significado radical y profundo que éste tiene. Para muchos, nacer de nuevo hace referencia a un nuevo comienzo en algún área de su vida. Nos dicen que tal o cual cosa pasó en su vida y hubo un borrón y cuenta nueva, es decir, un nacer de nuevo. Dice una canción por allí: desde que te conocí he vuelto a nacer. ¿Entiende? Borrón y cuenta nueva en un sentido del alma, y así se usa hoy nacer de nuevo, como un borrón y cuenta nueva. Pues eso no es lo que nos dice el Señor Jesucristo que es nacer de nuevo. Para otros tiene que ver con un nuevo estilo de vida. Renuévate, renueva tu ser interior. Sea que compres una crema, un colchón, o vayas a pasear, la publicidad dice: no serás el mismo después de esto. Quien dice: serás un hombre nuevo, has vuelto a nacer. Vea, mucho de esto muchos cristianos tienen. Yo lamento esta desafortunada frase. Es desafortunada, hermanos, y entienda, es muy mala. No. Yo soy cristiano. Yo no tengo religión. Lo mío es un estilo de vida. Un nuevo estilo de vida. No me digas, hermano,
que hasta ahí has llegado. A reducir de tal forma el cristianismo que para ti ser cristiano es tener un nuevo estilo de vida. Eso lo puedes tener comprando un colchón nuevo, o yendo a pasear, o echándote una buena crema. El cristianismo no es un nuevo estilo de vida, hermanos. Es algo más que eso. Desafortunadamente estas palabras alejan a los hombres de la verdadera religión, del verdadero cristianismo. La Biblia con nuevo nacimiento no hace referencia a un nuevo comienzo, ni a un nuevo estilo de vida, ni a una renovación. El nuevo nacimiento en la Biblia hace referencia a una nueva criatura. A eso hace referencia. Y esta nueva criatura, venida del Espíritu Santo, lo que implanta un principio de vida totalmente opuesto al que tenemos por naturaleza. Un principio de vida opuesto al natural. Eso es nacer de nuevo. El entender lo que significa nuevo nacimiento, más bien tengámoslo de bocas del propio Señor Jesús. Lo primero que vamos a ver hoy es la necesidad de la regeneración. La necesidad de nacer de nuevo. Versículo 3, el Señor Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Acaso encontramos, hermano, que al Señor le tembló la voz para decir esto? ¿Algún tono dubitativo en labios del Salvador? No. Él dice, le aseguro, usó una expresión muy judía, de cierto te digo. Esta palabra originalmente es amén, amén te digo. Era una expresión muy judía para decir, hermanos, no hay manera que esto no suceda. Con toda seguridad te digo esto. Así es cuando alguien empezaba una frase diciendo, amén te digo, hermanos, todos volteaban a mirar diciendo, este no va a decir una probabilidad, algo cierto y más de labios de un maestro como lo era el Señor. Entonces Él dice, amén, amén le digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después lo dijo de otra manera, amén, amén le digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino del Señor. De hecho, el Señor Jesucristo no ha hablado mucho en Juan, pero cada vez que habla, hermano, es radical en sus expresiones. Esto es lo que incomoda de Cristo, hermanos. Para muchos, el concepto de Cristo, prefieren ver a un hombre que lo máximo, lo más radical que dijo. Y todos dicen, eso fue radical. Amados los unos a los otros. Bien, hermano, dijo cosas más radicales que esta. Y dijo esto, hermano, nadie puede ser salvo, escúchenlo, si no nace de nuevo. Es tan necesario nacer de nuevo como que si nadie nace de nuevo, si alguien no nace de nuevo, nunca entrará al reino de Dios. Es decir, nadie será salvo a menos que nazca de nuevo. El Señor hace depender la salvación eterna del alma a ser regenerado. Él no dice, el que no sea buena gente no entrará al reino de los cielos. No, ni siquiera dice, el que no haga buenas obras no entrará al reino de Dios. No dice, el que no lea la Biblia no entrará al reino de Dios, o el que no vaya a la iglesia no entrará al reino de Dios, o el que no se bautice no entrará, o el que no haga tal o cual cosa no entrará. Y debo ser claro, hermano, todas estas cosas que les acabo de nombrar son necesarias en otro aspecto de la vida. Pero solo una es necesaria para entrar al reino de Dios, según los labios de Cristo, y es nacer de nuevo. Vuelvo y le digo, no que diga, entonces como no es necesario leer la Biblia para entrar en el reino,
u orar para entrar en el reino, o congregarse o bautizarse para entrar en el reino, entonces no hay que hacerlas. No, estas cosas también las ordenó Cristo, pero no son necesarias para entrar al reino de Dios, sino nacer de nuevo. Eso es necesario. Al final, lo único, quien podrá entrar en el reino de Dios es quien nace de nuevo. ¿Cómo puede haber gente, hermano, que quiera ser salva y diga que es salva ignorando esto? Hermano, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Lo sabes tú? Y si no lo sabes, entonces ¿por qué crees que eres salvo? Si Dios dijo algo como, lo primerito que deberías saber es esto, porque es lo que te habilita a entrar al reino. Hermanos, muchos cristianos jamás han escuchado, ¿qué es esto de regeneración? ¿Es una doctrina nueva? Debería ser la primera doctrina, la primera que debieron escuchar, porque si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Mucha gente, hermano, hace planes, esfuerzos, tiene ritos para ser salvo y es totalmente desconocedora del requisito que Cristo mismo puso. Si no naces de nuevo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Por eso, hermano, entendemos que hay miles de falsos conceptos de lo que es nacer de nuevo. Y estos miles de conceptos han ingresado a miles de iglesias. Y la gente, entre comillas, se salva sin saber qué es nacer de nuevo. Es decir, sin nacer de nuevo. Se ha malentendido la obra del Señor en la conversión. Hermanos, se han elaborado miles de métodos para producir conversiones a Cristo. Pero nunca nadie puede elaborar un método para hacer que alguien nazca de nuevo. Hermanos, nosotros los pastores, si quisiéramos, les pondríamos a llorar a ustedes 1 hora aquí hoy. Y después decirles, ¿alguno quiere seguir a Cristo? Levante su mano, repita esta oración y pase al frente. Eso es lo más fácil de hacer. Usted no crea que se necesita un nivel espiritual elevado para hacer eso. Se necesita la carnalidad natural que tenemos en el corazón y un grupo de música, y aseguro, hermano, le aseguro que la mitad de este salón lloraría y vendría a ser compromiso por Cristo. Pero eso no es igual a nacer de nuevo. Eso es hacer gente que levante la mano y repita oraciones. Y el Señor nunca dijo, si levantas tu mano, repites una oración y pasas al frente, entrarás al reino. Dijo, si no naces de nuevo, no entrarás al reino. Y es algo que nadie bajo este mundo, hermano, puede generar en otro. Si pudiéramos hacer nacer a alguien, hermano, ya lo hubiésemos hecho, pero no podemos, nadie puede, ni tú mismo. ¿Qué ha producido esto, hermano? Condenación masiva, condenación masiva. ¿Eres nacido de nuevo? Todo aquel que me escucha debería preguntarse, ¿soy nacido de nuevo? No pregunto, ¿eres miembro de la iglesia? No. O, ¿cuánto llevas escuchando el Evangelio? O, ¿te atrae el Evangelio? No es esa la pregunta. ¿Has nacido de nuevo? Y todo niño y todo joven que me escucha debería preguntarse, ¿he nacido de nuevo? No si mis padres son cristianos, o si me llevan a la iglesia, o si me gusta la escuela dominical. No, ¿he nacido de nuevo? Pues el Señor dijo que si no se nace de nuevo, nadie entrará al reino de los cielos. El hecho de la regeneración es cierto, es necesario. Segundo, la explicación de la regeneración. La segunda intervención de Nicodemo es un poco más pequeña que la primera y la encontramos en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos, él entendió el punto. Si él hubiera estado pensando en su mente en que el nuevo nacimiento es renovación interior o un nuevo comienzo en un área de su vida, no le hubiera sido tan traumático. Él sabía que el Señor le estaba diciendo es: el tipo de hombre que eres no sirve. Tienes que nacer nuevamente. Claro, y él dice: esto es prácticamente imposible. Me estás diciendo que el Nicodemo que soy no sirve y que tengo que volver a ser otro. Ese es el punto. Y el Señor lo afirmó. Sí, el Señor no estaba pidiendo que él corrigiera su vida. El cristianismo no es eso, hermano. No es: mira, tienes muchas cosas claras, Nicodemo, pero tienes cosas que debes empalmar, ¿sí? Nicodemo, lo que estás haciendo es bien, pero hay cosas que deberías ajustar en tu vida. Renuévate, renueva tu ser interior, deslígate de las ataduras pasadas. No. Nicodemo, lo que eres no sirve para entrar al reino de los cielos. Es decir, Nicodemo, tal cual como estás, eres un perfecto heredero del infierno. Oh, hermanos, Dios se lo dijo a un hombre de moralidad elevada, de religión radical. ¿Qué será de los mortales ahí hacia abajo? ¿Cómo el Señor explicó el nuevo nacimiento? En primera medida lo explicó como un nacer de agua y de espíritu. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nota, yo creo que es un sinónimo de nacer de nuevo, porque el resultado es el mismo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Son expresiones paralelas, pero con esta expresión el Señor Jesucristo quiere explicar qué es eso de nuevo nacimiento. Hermanos, y cuando las palabras agua y espíritu y corazón están juntas en la Biblia, la encontramos una vez en la Biblia, repetida, y es en Ezequiel 36, 25 al 27. Yo creo que el fariseo no estaba pensando nunca en agua física. Él sabía lo que el Señor le estaba recordando. Ezequiel 36, 25. Creo que el Señor le estaba hablando de este tema y el fariseo lo entendió. ¿Qué es esto? Explícame, Señor. Y entonces note lo cual era la promesa del nuevo pacto. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Así que el fariseo entiende, hermano, que el Señor no le está hablando de una purificación con agua física. ¿Por qué sabemos que no? Porque el agua descrita aquí tiene el poder de limpiar de la inmundicia y de la idolatría. ¿Hay alguna agua física que haga eso, hermanos? Ojalá lo hubiera. ¿Dónde está esa agua? Pero, hermanos, es un agua espiritual. El Señor está afirmando esto, que nacer de nuevo significa esto, que uno es objeto de la obra purificadora del alma. Si el alma no es purificada por el Espíritu Santo, nadie entrará en el reino de Dios. El Espíritu Santo dirige su obra al alma, a purificarla de cosas que solo Él puede purificar. Los ritos no purifican el alma.
los enjuagues no purifican el alma. El Espíritu Santo es el único que puede purificar el alma. Y nacer de nuevo significa que el Espíritu Santo purifica de inmundicias el alma. Por eso claramente lo afirma Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El Señor, eso está en Colosenses 2, 13 y 14. El Señor está diciendo que solo hay una manera como Él purifica un alma. La purifica a través del perdón de sus pecados. Él la purifica así. Solo quien ha recibido la pureza de alma por el perdón de los pecados puede entrar al reino de Dios. Es una obra purificadora, hermano, que limpia un alma negra de pecados. Y por eso se puede decir que es una nueva vida. Porque Dios pasa por alto, quita de en medio el pecado, de manera que cuando Dios le trata, ya no trata a ese individuo en medio de su pecado. Lo trata como una nueva creación, como un hombre que tiene comunión con Él. Cuando el pecado ya no estorba y la persona se adhiere juntamente con Cristo a Dios, se vuelve a poner al lado de quien es la vida. Y si muerte significa estar separado de Dios, vida nueva significa tener una relación armónica con Dios, estar con Él, junto a Él, en Cristo. Así que, hermano, antes el alma estaba muerta y sumergida, involucrada en sus pecados, lo que la Biblia le llama muerto. Ahora, si el Espíritu Santo perdona su pecado, lo purifica con la sangre de Cristo, esta persona tiene lo que se llama vida nueva. Y si esto no ocurre, entonces no se entrará al reino de los cielos. Pero es más, hermano, dice esta obra en Ezequiel, que limpiaría las vidas con agua pura, pero dice, y daré el Espíritu Santo y lo pondré en ellos. Pureza también significa, un nuevo nacimiento significa que el Espíritu de Dios viene a morar en el alma de un individuo. El individuo perdonado ahora va a tener en su alma la presencia misma del Espíritu Santo. Antes reinaba Él, pero ahora el Espíritu Santo. De esta forma el Señor explica en primera medida el nuevo nacimiento. Pero hay otra manera como Él explica el nuevo nacimiento, y la encontramos en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor explicó que el nuevo nacimiento tiene que ver con la purificación del Espíritu por medio del perdón del pecado y la morada del Espíritu en el alma, y aquí la explica como la implantación de un principio contrario al natural. Sí, nuevo nacimiento en un sentido es ser purificado por la sangre de Cristo. También es que el Espíritu Santo venga a morar en el individuo, pero aquí en el versículo 6, nuevo nacimiento es la implantación de un principio contrario al natural. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Me voy a permitir usar este lenguaje. El Espíritu Santo viene e implanta un nuevo principio que hace funcionar el alma de manera opuesta a como ella venía funcionando. Un nuevo principio que hace que el alma funcione de una forma distinta
a cómo venía funcionando. Así que no solo perdona las transgresiones e iniquidades del alma, sino que inyecta una nueva norma de vida, un nuevo principio, una nueva ley en el alma. Pero esta que pone allí es totalmente opuesta a la que tenemos por naturaleza. Eso significa, hermanos, que en nuestro estado natural nuestra alma funciona de alguna manera. Nuestra alma, hermanos, produce pensamientos, produce sentimientos, motivaciones, afectos. Hermano, nuestra alma funciona así. Eso es lo que somos. Nuestra alma es lo que somos. Y nuestra alma natural ve las cosas de una manera. Hermano, eso lo hacemos inconscientemente, es que eso es lo que somos. Cómo usted ve la vida, así es su alma, hermanos. Algunas personas ven un bonito día y dicen, no me gusta, y se sienten mal. Hermanos, así es su alma. Eso es lo que es uno. Somos inconscientes de ello, porque el alma de forma natural funciona así. Eso hace que nosotros seamos lo que somos. Hermanos, el alma da forma a lo que nosotros llamamos carácter, nuestro carácter. El alma tiene su operación, su funcionamiento, de manera que eso es lo que somos. Y el Señor le dice a Nicodemo, ¿qué más esperas? No tiene que ver con descendencia natural, porque si yo soy un hombre natural y doy a luz otro hombre natural, pues lo que es nacido de la carne, carne es. Así que este asunto no viene reproduciendo hijos como uno, no. ¿Qué ocurre con el nuevo nacimiento? El Señor implanta una nueva ley, una nueva norma, un principio de vida. No sé, hermano, buscar un ejemplo para esto es difícil. Puedo ponerle 2 ejemplos, pero no le haga exégesis al ejemplo, porque todo se me va a quedar corto aquí. Un carro viene funcionando con gasolina, ¿entienden? Eso es lo que corre y lo hace funcionar como es. Finalmente, hermano, cuando el carro pasa a nuestro lado, uno huele. ¿Y qué huele, hermano? Esa gasolina quemada, eso es. ¿Por qué? Porque lo que lo hace funcionar es gasolina. Pero si pusiéramos, le cambiáramos algo adentro y lo pusiéramos a funcionar a gas, mire, hermano, no tenemos que cambiar todo el carro. El mismo gas va a hacer funcionar lo que antes hacía funcionar la gasolina, de tal forma que cuando pase el carro, ¿usted qué huele? A gas. ¿Ve? No se cambia. Dios no nos cambia de alma, porque si nos cambiara de alma, ya Jorge no sería Jorge, sino otro. No, es la misma alma, pero hay un principio nuevo operando allí en el interior. No sé si usted hizo este experimento cuando estudiaba. La plantita en el vasito y allí las raíces estaban bebiendo el agua. No sé a cuántos le hicieron a ustedes vertir tinta. Y usted que empieza a ver cómo la tinta, donde antes corría agua, va empezando a subir, y usted ve, hermano, que hasta las hojas, en esas ramificaciones, se vuelven el color de la tinta. ¿Por qué? Porque donde antes corría agua, ahora corre tinta. Estos ejemplos, hermanos, son pálidos, pero el punto es este, hermanos. Esto es lo que hace el Señor en la vida al implantar un nuevo principio. De forma que el nacido de nuevo sigue pensando, hermanos. Sí. ¿Y antes de Cristo pensaba? También. El nacido de nuevo sigue sintiendo. ¿Y antes sentía? Pues también. El nuevo nacido, hermano, ve las cosas de una manera. Y antes veía las cosas de una manera, pues también. Eso no es lo que cambia. Eso no es lo que cambia.
Lo que cambia el nuevo nacimiento es esto, hermano. Produce nuevos pensamientos, nuevas motivaciones, nuevas intenciones, nuevas formas de ver la vida. Pero hermanos, no es cualquier forma de ver la vida, no es cualquier pensamiento, no es cualquier sentimiento. Si alguien ha nacido de nuevo, ahora surgen dentro de su alma pensamientos con respecto a Cristo, sentimientos con respecto a Cristo. Él empieza a ver la vida con respecto a Cristo. Eso es lo que pasa allí. Este principio nuevo, implantado allí, es totalmente opuesto al que traían antes. Hermanos, todos por naturaleza tememos a Dios, ¿no? Todos. Pero hermanos, el nuevo nacimiento hace más que eso. Pone en nosotros deseos que no vienen con nosotros, hermano. No vienen. Usted debe desconocerlos porque no hacen parte de lo que usted es como ser natural. Sí, hermanos, decir que amamos es una cosa, pero ahora preste atención, hermano. ¿Desfallece usted por Cristo? No si lo estima, no si lo ama, no. ¿Su alma desfallece por Cristo a diario? Es decir, ¿siente usted hambre y sed de Cristo de verdad? Yo veo que algunos no saben de qué estoy hablando. Su alma anhela a Cristo, lo anhela. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es anhelar y amar su palabra? Hermano, ahora ¿por qué vive usted? ¿Qué lo motiva? ¿Cuál es el motor que lo hace vivir? Yo sé que naturalmente tenemos filosofías para vivir. A Dios rogando, pero con el mazo dando. Es decir, hay que esforzarnos, ¿no? Para vivir. O, no, yo ya fui lo que fui. Todo lo que hay aquí para adelante es para mis hijos. No sé qué cosas, hermano, usted lo motive. ¿Qué es lo que lo despierta y lo motiva a vivir? ¿Está Cristo allí? Si está Cristo allí, si es su primer pensamiento, su pensamiento más noble, su orientación de vida, entonces sabe de lo que hablo. Pero si no es así, si usted siguió levantándose para decir, hay que ir a trabajar, hay que hacer esto, hay que conseguir dinero, hay que ser alguien en la vida, hay que progresar. Hermano, eso lo piensa quien no ha nacido de nuevo. Porque la nueva vida piensa distinto, siente distinto. Hermano, antes teníamos complacencia en el pecado. Nos gustaba de verdad. Ahora, hermano, ¿siente usted decepción, artera del pecado? Eso es. No estoy hablando de sus costumbres. Hermano, muchas personas se abstienen de pecar por miles de motivos. Eso no comprueba nada. Yo le puedo preguntar a una persona, ¿por qué no matas al otro? Y me va a decir, porque me echan a la cárcel. Hermano, eso es natural. Y si su corazón sigue sintiendo lo mismo, agradezca que no lo mato, porque es que me echan a la cárcel. Si eso es lo que sigue pensando, está en el estado natural. Pero si Cristo aparece en su razonamiento nuevo, ha nacido de nuevo, porque el Espíritu de Dios nos orienta no a lo bueno, nos orienta a Cristo, de tal forma que pudiéramos decir como José, cuando la mujer de Potifar trató de seducirlo y dijo, no, ¿cómo pecaría yo contra Dios? ¿Qué había en él? Una orientación a Dios. Él no dijo,
¿Y qué tal nos sorprendan? O no, porque Potifar, imaginen. ¿Ah? Hermanos, ¿qué dijo él? ¿Cómo pecaría? Él miró el asunto con respecto a su relación con Dios. Por eso está escrito, hermano, y por todos murió, para que los que viven, regeneramiento, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, usted, aquí, amigo, usted puede modificar sus costumbres. Usted puede dejar de decir groserías, no ir a fiestas, ser generoso, ayudar al prójimo y aún no experimentar qué es nacer de nuevo. Hermano, estoy hablando de algo que pasa en el interior del alma, algo que pasa allí. Si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Duras palabras para aquel que hasta hace unos minutos estaba en un pedestal calificando al Señor, diciéndole: nosotros sabemos quién eres tú. Pero el Señor lo mira y le dice: y yo sé quién eres tú. Si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Duro golpe a quien dedicó su vida a enseñar a otros a encontrar a Dios y su reino. Y el Señor le dice: y tú estás por fuera. Quiero terminar con esto. El primer llamado esta tarde, hermanos y amigos, es a que no te confundas. Tener cierta simpatía por Cristo, aún reconocer la proveniencia divina de Cristo, o estar admirado por sus palabras, ver sus señales y seguirle, no es lo mismo que nacer de nuevo. Tener moralidad intachable, enseñarle a otros el camino de la verdad, dedicar la vida a causas nobles, no es lo mismo que nacer de nuevo. Seguir instrucciones, leyes, ritos, hábitos, costumbres religiosas sanas, no es lo mismo que nacer de nuevo. Trabajar para Dios, hacer prosélitos, tener el ojo afinado para el pecado, generalmente de otros, haber repetido una oración, haber levantado la mano, haber sentido calor, haberse caído al piso, llorar, no es lo mismo que nacer de nuevo. Pensar bien de ti, estimarte sabio, conocedor, pensar que eres sensible o piadoso, no es lo mismo que nacer de nuevo. Todas estas cosas tienen mucho valor, pero eso no es nacer de nuevo. Tú puedes tener todas estas cosas y aún estar descalificado y lejos del reino de Dios. Es muy fácil confundir religiosidad con regeneración, que es necesario advertirlo hoy. Muchos piensan que asistir a una iglesia bíblica es haber tenido una regeneración bíblica. Hermano, ¿por qué andas así? Bueno, pues yo a la iglesia. ¿Eso qué comprueba de ti? ¿Eso qué comprueba de ti? Asistir a una iglesia bíblica no te hace un creyente, ni un creyente bíblico. Algunos piensan que estar en iglesia evangélica lo hace a uno evangélico. Que estar rodeado de sana doctrina lo hace a uno de sana doctrina. Que tratarse con personas santas lo hace a uno santo. Puede tener todo alrededor cuadradito, pero el problema está más allá, es interno, es más alta que sus costumbres. El Señor lo dijo claramente: es necesario nacer de nuevo. Hizo depender la salvación de un alma de esto. No confunda. No confunda. Mire,
usted puede confundir muchas cosas. Usted puede confundir el día y la noche. Y le van a decir loco. Usted puede confundir los colores y le dirán daltónico. Usted puede confundir las monedas y le llamarán ingenuo. Las direcciones y le llamarán desubicado. Confunda que es nacer de nuevo y lo que escuche será condenado. Condenado. No confundamos qué es nuevo nacimiento. Y mi segunda pregunta es, ¿esa es la obra que se ha hecho en ti? ¿Reconoces que una obra sobrenatural se ha hecho en ti? No si te has mentalizado con el método de control Silva para dejar algunos u otros hábitos. ¿Conocen el método de control Silva? Hermanos, aquel que pone usted un cassette en la noche, esto le repite una serie de cosas que usted debería o no debería hacer, y usted el otro día se levanta supuestamente mentalizado a lo que se le dijo el cassette en la noche. Es una muy buena forma, si funciona, de ir hacia las costumbres externas. Pero no fue lo que pregunté. ¿Has sido lavado por la sangre del Cordero en el alma? ¿Has despertado una nueva vida? Es decir, ¿tienes planes y objetos distintos a los que tenías antes de venir a Cristo? ¿Los tienes? ¿Los puedes reconocer? ¿O tienes que pensarlo mucho para decir las cosas que uno quiere escuchar? No, hablo en serio, hermanos. ¿Qué pensabas antes de venir a Cristo? ¿Para qué vivías? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿Para conseguir qué? Ahora, mi pregunta es, si eres regenerado, tus planes debieron cambiar. De hecho, debieron cambiar. Pregunto si sabes qué es amar a Cristo más que la vida. Si sabes qué es aborrecer el pecado. Yo sé que los creyentes pecamos, pero pecamos aborreciendo en gran manera lo que hacemos. ¿Sabes de qué hablo? ¿Sabes de qué hablo? De suspirar por obedecer al Señor, cargarse mucho por no verse obedeciéndole. ¿Sabes qué es amar a Cristo? ¿Sabes qué es amar su palabra, su gente, su iglesia, su día? ¿Sabes qué es eso? No me digas si vienes a la iglesia. Eso es externo. Mi pregunta es, en tu interior, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que sientes? Tus motivaciones. No pienses si tu vida es distinta a comparación de lo que eras antes. No, ni siquiera estoy pensando qué tan mejor es tu vida ahora. Te quiero preguntar, ¿está Cristo en el centro de tu vida? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino del Señor. Hoy es tiempo. Y el Señor dijo que el Espíritu Santo tiene en su poder dar vida a quien quiere. Y si no es lo que ha pasado en el interior, yo les exhorto, quienes no han venido a Cristo, a venir a Él. Pero Cristo no es el accesorio de un hombre carnal. Cristo es el Rey de las vidas de quienes regeneran. Y Él los somete por su Espíritu y los crea nuevas criaturas y los hace andar en sus caminos siempre. Reflexionemos, queridos creyentes, sobre esto. No dé por sentado tales cosas, que cuando llegue el día final, el Señor le diga: se lo dije, que le era necesario haber nacido de nuevo. Dios mío, te agradecemos, Señor, por las palabras que le diste a Nicodemo, pues en él, Señor, nosotros mismos podemos
pasar revista, revisar, Señor, nuestra condición. Reconocemos, Señor, el peligro de los miles de caminos, millones tal vez, que llevan a la perdición, pero uno solo a la vida eterna. Señor, ¿quién tiene ojos para ver esto y un alma para recibirlo? Por eso nos apoyamos en la obra poderosa del Espíritu Santo. Oh Señor, que ninguno aquí presente se engañe a sí mismo y ante sus propios ojos. Más bien cada uno pueda reconocer el estado de su alma y si una obra nueva se ha hecho en él. Si así es, Señor, cuánta gratitud, porque esto va en contra de lo que somos y de lo que hubiésemos podido procurar. Pero donde no lo hay, Señor, rogamos, porque quieras salvar a muchos. Y esta mañana muchos, al ver su necesidad, Señor, se humillen ante ti para ser salvos y creer. Te lo suplicamos, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos